Listo, chicas. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas a las que están entrando por Zoom y también damos la bienvenida a quienes nos acompañan por Facebook. Hoy estamos aquí en nuestro club de lectoras compartiendo con todos ustedes lo que son los capítulos de la antología, Quinta Antología Mujer Brillante. Hoy nos acompaña una gran escritora, nuestra querida Yesenia Villa, compartiéndonos su capítulo Tornado de Emociones. Es un gusto tenerte aquí, Jessie, poder compartir contigo esta experiencia de escribir en la antología. Así es que te damos la más cordial bienvenida para que comiences y nos compartas este emotivo y interesante capítulo. Bienvenida, Muchas, Jessie. muchas gracias, Adri, y gracias a quienes me acompañan, que avisé en último momento, pero aquí están, veo varias. Gracias por estar aquí y gracias a quienes nos acompañan también en Facebook. Hoy vamos a leer ciertamente un capítulo donde se enfoca en las emociones, así que pues tenemos una hora. Sorry que mis notificaciones me están tapando mi celular. Tenemos una hora y vamos a aprovecharla. Así, me iré directo a la lectura. Después tendremos un espacio para preguntas. Justamente eso iba a comentar, que ya cuando empezamos un poquito después de la hora, al terminar, Jessie, le podemos hacer preguntas que tengamos. Gracias. Gracias. Bueno, inicio. Tornado de emociones. Cuando el cuerpo nos habla, aprendamos a escucharlo. Como la flor con tanto amor me diste tú, se marchitó, se marchó hoy. Yo sé perder, pero ay, 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 cómo me duele. Ay, 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 cómo me duele. Desperté al escuchar la alarma que mi hija había programado. Tu canción favorita de Selena Quintanilla resonaba en la habitación como un eco dulce y triste. Miré la hora y la fecha en mi celular, 7 a.m. del 5 de mayo del 2025. Mis ojos querían seguir cerrados. Mi cuerpo rendido no quería levantarse de la cama. Apenas había dormido 4 horas. El insomnio me había acompañado hasta las 3 de la madrugada. Quise culpar el café que tomé la noche anterior. Todavía sentía ese sabor amargo en la boca, pero en el fondo sabía que no era solo la cafeína. El nerviosismo me recorría más, más intenso de lo normal, mezclado con un aturdimiento persistente en la cabeza. Era lunes y como cada semana debía llevar a mis hijas a la escuela. Me arrastré fuera de la cama, fui al baño, me lavé la cara y traté de activarme. Logré parecer despierta, aunque por dentro me sentía apagada. Ese leve dolor de cabeza se había vuelto un visitante frecuente en mi vida. Ya no me preocupaba, lo adopté como parte de mí, pero ese día no venía solo. Traía consigo un nudo en el pecho, una sensación de urgencia, de que algo estaba mal, aunque no supiera exactamente qué. Podía sentir, con más fuerza de lo habitual, el latido de mi corazón, por momentos acelerado y en otros más lentos, como si dudara de su propio ritmo. La rutina matutina siguió: despertar a mis hijas, vestirlas, preparar su desayuno, llevarlas a clases y volver a casa. Desayuné algo ligero mientras esperaba que llegaran las 10 de la mañana para conectarme a una sesión de terapia grupal que tenía agendada ese día. Era parte de un programa gratuito de apoyo emocional ofrecido por una organización confiable en Estados Unidos, dirigido especialmente a adultos que enfrentan ansiedad o depresión, con un enfoque especial en comunidades latinas. Me inscribí con la intención de aprender nuevas técnicas para regular mis emociones y pensamientos y seguir fortaleciendo mi baúl personal de herramientas. Desde que comencé en este mundo del desarrollo personal, aprovecho cada taller y oportunidad para aprender sobre la mente y su poder. Sin embargo, nunca imaginé que lo necesitaría tanto y que este hecho sucedería justo cuando estaba tomando el taller. Pues hacía años que no sentía esto, tal vez unos 8.
pero hoy las alarmas internas se encendían y no podía ignorarlas. Algo estaba ocurriendo en mi interior. La sesión fue por Zoom. Normalmente encendía mi cámara, pero ese día no me sentía capaz. Me escondí detrás de la pantalla. A medida que comenzaba la reunión, una oleada de llanto se apoderó de mí. Usé lo aprendido, respiraciones profundas, recordatorios mentales de que estaba a salvo, de que esto pasaría. Era la sesión número 8 de 10. Repasábamos lo aprendido y mientras escuchaba mi cuerpo, luchaba por no desbordarse. Estoy bien. Tengo el poder de tranquilizarme. Esto es momentáneo, me repetía. Sin embargo, mientras trataba de calmarme, una pregunta seguía con fuerza en mi mente. ¿Qué está escondiendo detrás? ¿Qué está escondido detrás de este miedo? ¿Qué herida del pasado están tocando la puerta otra vez? Del aprendizaje a la realidad, mi cuerpo habló. Llegó la hora de recoger a mi hija pequeña del preescolar. Me sentía, mi amor, ¿me das permiso? Cuando termine, ¿ok? Porque estoy leyendo. Gracias, mi vida. Llegó la hora de recoger a mi hija pequeña del preescolar. Me sentía débil, pero manejé como pude, repitiéndome que debía estar tranquila. Sabía que era peligroso conducir sintiéndome así. Por eso fui más despacio de lo habitual. Llegué a la escuela, caminé hacia la puerta, la abracé, la besé y la subí a su silla en el auto. Todo en automático. Pero entonces me quedé congelada. No podía arrancar. Las lágrimas estaban ahí. No eran las típicas de tristeza o de estrés. Era un llanto profundo, tembloroso, lleno de una angustia que venía desde dentro, desde muy adentro. Y me di cuenta, estaba teniendo un ataque de ansiedad. El primero que reconocí en plena conciencia. Ya no era aquella sensación borrosa que me hacía temblar por dentro sin saber por qué. Ahora lo entendía. Ahora sabía ponerle nombre. Y sobre todo, tenía las herramientas para enfrentarme a él. Lloré, me lo permití, no por debilidad, sino por amor propio, porque sabía que reprimirlo solo lo haría más fuerte. Sin darme cuenta en ese momento de la profundidad de mis sentimientos, lloré por el cansancio acumulado, por los años en que no supe cuidarme. Lloré por la niña que fui, por la mujer que hoy intenta mantenerse de pie mientras todo dentro de ella se tambalea. Lloré por todo lo que callé y entonces decidí pedir ayuda. Primero, porque no podía manejar así. Mi hija iba conmigo y necesitaba estar presente, segura, tranquila. Segundo, porque sabía que este momento no era casualidad. Era el momento perfecto para poner en práctica lo que había aprendido, para descodificar esa emoción que se había clavado como un nudo en el pecho. Estaba en el lugar indicado, en el momento indicado, viviendo una situación que, aunque difícil, se convirtió en una gran maestra. Ese día no solo aprendí yo, ese día la clase entera aprendió lo que significa reconocer y abrazar un ataque de ansiedad con compasión, sin juicio, porque la ansiedad no aparece de la nada, viene disfrazada, llega como una señal y detrás de ella casi siempre hay una herida abierta, un trauma olvidado, una parte de ti que pide ser vista y sanada. El día en que mi ansiedad tuvo nombre. Cuando noté el momento preciso para decirles lo que me estaba pasando, interrumpí la clase. Recuerdo cómo activé el micrófono y dije, directa y concisa, creo que estoy teniendo un ataque de ansiedad. En ese momento mis emociones se desbordaron. Narré la historia que había detonado todo. Una semana antes habíamos tomado la decisión de que Mocha, nuestra perrita, viviera con mi tía Susie. Un día antes del episodio de ansiedad, finalmente la llevamos. Aunque fue una decisión difícil,
Sentí que era la más responsable que podía tomar. Nuestra casa es pequeña y ahora que Moca había tenido 2 cachorras, todo se volvió más complicado, especialmente para mí, porque por alguna razón todo el cuidado recaía en mis manos. Aunque sabía que ella estaría bien, mi tía la cuida tanto como yo, tiene más espacio y Moca es feliz allí, libre y rodeada de personas que también la aman. La tristeza, el sentimiento de pérdida se hicieron presentes. Aún así, comprendí que lo que había hecho por el bien común de todos, incluyendo a Moca, Mila y Cookie, sus 2 cachorras, se quedaron con nosotras. Ellas nacieron en casa y siempre han vivido aquí, así que decidimos que era mejor que siguieran en este espacio que ya conocen. Verlas crecer me ha dado consuelo, pero también me ha hecho extrañar más a Moca. Sin embargo, sé que fue lo mejor para todos. Ay, perdón, mi amor, dame espacio, por favor. Al decir en voz alta el suceso, recordé lo aprendido en la Academia Mujer Brillante, donde me enseñaron a relacionar cada situación con algo que no necesariamente está pasando en el momento, sino que viene desde atrás. Cada emoción que sentimos en el presente no es en sí la situación actual la que la detona. Aquí nos enseñan a descodificar cada emoción y a ir más atrás, a ese punto donde todo comenzó. Ese punto no siempre es un año atrás. A veces viene desde nuestra niñez, incluso desde que estamos en la pancita de nuestra mamá. Muchas de esas emociones y sentimientos también son heredados de nuestros ancestros. Fue ahí cuando comencé a cuestionarme, ¿qué hay detrás de esto? Le puse nombre a mi ataque de ansiedad y fue miedo al abandono. Las heridas de la infancia se habían reabierto con el simple hecho de lo que me había pasado con mi perrita. Perdón que mi niña. Las heridas de la infancia se habían reabierto con el simple hecho de lo que me había pasado con mi perrita. Vino a detonar la sed emocional y a revivir sus emociones que sentía ya sanadas. Mi amor, tienes allá la tela. Por otro lado, a la vez sentía esa emoción positiva de haberme dado cuenta de que era un ataque de ansiedad. Me emocionaba saber que podía controlarlo. Era un choque de emociones, porque así como sentía mal, así como me sentía mal, las emociones positivas fueron ganando. Con ayuda de Laura, la terapeuta encargada del taller, pude canalizar todo. Las emociones nos llevaron hasta el momento en que descubrimos por qué me estaba sintiendo así. Supe al instante lo que estábamos haciendo. Estábamos aplicando la herramienta de la línea del tiempo, una técnica de la programación neurolingüística, PNL, que nos permite viajar mentalmente a momentos del pasado donde sentimos emociones similares, para identificarlas, comprenderlas y comenzar a sanarlas desde su origen. Ir hasta la raíz, ir hasta ese punto donde tu subconsciente te dice que esa fue la primera vez que lo sentiste, para desde ahí comenzar a sanarlo. Recordar que ya no estás en el pasado, que sí lo viviste y lo aceptas, pero también le dices adiós, porque quieres aceptarlo, quieres sanarlo, pero también quieres dejar entrar las cosas positivas. Recordé que esta herramienta la había aprendido en la Academia Mujer Brillante. Ahí me han enseñado tantas cosas que han sido clave en mi proceso de transformación. A lo largo de mi camino en el desarrollo personal, he ido fortaleciendo mi mente, aprendiendo a reconocer y gestionar mis emociones y adquiriendo recursos valiosos para sanar. Gracias a todo este aprendizaje recibido en la academia y en cada taller que asisto en mi comunidad, ya sea a través de organizaciones sin fines de lucro o en el distrito escolar al que pertenecen mis hijas, hoy soy más consciente del poder que tiene cada herramienta para ayudarnos a afrontar la ansiedad.
superar momentos de depresión y reencontrarnos con nosotras mismas. Por eso estoy aquí escribiéndote este suceso que viví, con la intención de hacer conciencia de que la ansiedad es real, que la ansiedad necesita sentirse, aceptarse, pero también sanarse. La ansiedad no es mala, la ansiedad nos motiva en cierto punto a superar lo que ya pasó y afrontar el futuro de una manera responsable. Detrás del miedo, el verdadero mensaje de la ansiedad. Descubrir la vulnerabilidad ante los ataques de ansiedad es importante. Hablar desde la experiencia, desde lo que se siente y se vive en ese momento, nos permite comprender su profundidad. Es clave recordar que esta aparente debilidad no nos hace imperfectos. Si decides verlo desde esa perspectiva, descubrirás la gran ganancia que hay en enfrentar tus miedos, aceptarlos y trabajar con ellos hasta poder despedirlos de tu vida. Mucho ha cambiado en mí desde aquel suceso. Ser consciente de decir, estoy teniendo un ataque de ansiedad, pronto va a pasar. Las emociones son temporales, los sucesos también lo son. Todo es pasajero, pasará y todo estará bien. Marcó una gran diferencia. El contraste con aquellas veces del pasado es enorme. En mis recuerdos aún están presentes esos ataques de ansiedad de mi adolescencia que me dejaban días enteros sintiendo cansancio extremo, desaliento y palpitaciones aceleradas que me llenaban de miedo, pensando que podría tener una enfermedad peligrosa. Pero ese día fue diferente. Fui consciente de lo que me sucedía al punto de sentirme preparada para enfrentarlo, mirarlo de frente y descifrar el porqué detrás de la situación. Puedo decirte que ese día me fue revelado un gran secreto, que muchos sabemos, pero que pocos implementamos: el poder de las palabras y la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. Ser conscientes de cómo nos tratamos, de las conversaciones internas que tenemos y, sobre todo, reconocer cada uno de los pensamientos que llegan a nuestra mente. Nos brindan la capacidad de manejar un ataque de ansiedad. Las palabras que nos decimos tienen el poder de calmarnos o de sumirnos aún más en ese torbellino de emociones desenfrenadas. Así como me he acostumbrado a ese dolor de cabeza incesante, aunque leve, que suelo tener, especialmente cuando olvido tomar suficiente agua, también noté que había aprendido a vivir con pensamientos que no me ayudaban, pensamientos que se colaban entre cada emoción y cada sentimiento que tenía. Ser consciente de ello me llevó al cambio, al deseo de combatirlos desde la compasión hacia mí. Comencé a ver el aquí y el ahora, a tomar conciencia de quién soy, de mis fortalezas y a convertir mis miedos en virtudes. El camino es largo, pero voy dando cada paso con más confianza, conociéndome y aprendiendo a amarme tal como soy, dejando de lado cada máscara y presentando mi autenticidad, mi fragilidad y mi fuerza. Actividad para el lector. Escucha tu diálogo interno y transforma tus palabras. Querida lectora, te invito a hacer una pausa para ti, un momento de conexión contigo. Busca un lugar tranquilo, respira profundo y permítete estar presente. Siéntate en silencio durante 5 minutos. Cierra los ojos, inhala por la nariz, exhala por la boca y pregúntate con amor: ¿qué me estoy diciendo últimamente cuando me siento triste, ansiosa o frustrada? Escribe 3 pensamientos que sueles repetirte en esos momentos difíciles. No te juzgues, solo obsérvalos con curiosidad y compasión. Ahora, transforma cada pensamiento en una frase amorosa y compasiva. Usa palabras que te hagan sentir cuidada, abrazada por ti mismo. Por ejemplo,
No puedo con esto. Puede convertirse en estoy aprendiendo a manejar esto con valentía. Siempre me equivoco. Puede transformarse en estoy creciendo y cada error me acerca a mi sabiduría. Recuerda también repetir esta afirmación poderosa. Sé que las emociones y sentimientos son pasajeros. Esto que siento va a pasar y estaré bien. Estoy en un lugar seguro. Di en voz alta tus nuevas frases. Puedes hacerlo frente al espejo mirándote con ternura. Repítelas varias veces hasta que sientas que llegan a tu corazón. Escríbete una breve carta. En esta carta, agradécete por ser tan fuerte, por seguir adelante, por atreverte a sanar. Dile lo que necesitabas escuchar desde hace tiempo. Háblate como lo harías con tu mejor amiga. Recuerda, tus palabras tienen poder. Lo que te dices puede sanar, abrazar y fortalecer tu alma. Hoy comienza a hablarte con amor. Con mucho cariño, recibe un abrazo de luz y esperanza. Te invito a seguir acompañándome en este camino de autoconocimiento y sanación a través de mi grupo de Facebook, Arte Mágica, donde comparto experiencias, audios de mi libro y sobre todo, donde puedes encontrar una comunidad de mujeres valientes que al igual que yo han decidido conocerse, aceptarse y caminar juntas en este hermoso proceso de transformación. Y ahí está el QR. Estaré feliz de recibirte y compartir contigo este espacio seguro y lleno de amor. Con gratitud, Yesenia Villa, autora bestseller del libro Amando en el Caos. Muchas gracias, Jessie. Bueno, yo no Ay, sé usted, pero se me hizo un capítulo con mucha profundidad, sobre todo con mucha naturalidad. Entonces, creo que es un momento para poder compartir, porque yo creo que a muchos nos ha pasado, ¿no? Estar en una crisis de ansiedad y no sabemos que es una crisis de ansiedad. Al menos Jessie no lo sabía y lo descubrió en ese momento, ¿no? ¿Cómo va hasta ahora este proceso, Jessie? eh, wow, creo que ya no he tenido otro, pero es un trabajo de todos los días, recordarte dónde estás y por qué estás. Y sobre todo, a mí se me dificultaba aceptar el pasado, lo he aceptado y he visto que soy quien soy por todo lo que he vivido. Entonces, eso es, creo que es la clave, recordar quién eres ahora. Y desde esas fortalezas, afrontar cuando los recuerdos llegan, porque ya no eres aquella persona, ya eres Exacto, más fuerte, más sabia, por así decirlo. claro. Por aquí Las nos carnes pregunta, salen de algo. definitivamente, pero todavía no tienes, Jessie. Dice Yami, ¿cómo, o sea, esta pregunta es para ti, ¿cómo pueden los amigos o familiares ayudar a alguien durante un ataque de ansiedad? ¿Qué le puedes aportar a esto? Wow. Bueno, yo te puedo responder desde mi experiencia, que ahora sí que la persona más cercana a mí es mi esposo, que pobre le toca escuchar todo, pero ha sido y es un pilar muy, muy fuerte que yo tengo en mi vida porque justamente por eso me escucha y aunque tal vez no sepa en su momento qué decirme, siento su apoyo al decirle, ¿me puedes dar un abrazo? Y aunque no le diga por qué, él me da un abrazo. Y ahí me le estoy como pegada, ¿no? Hasta que digo, ya. Y bueno, ese ha sido mi apoyo para mí. Pero ciertamente el abrirte con las personas que están a tu alrededor, decir cómo te sientes y por qué lo estás sintiendo, o muchas veces no sabes por qué te sientes así, pero el simple hecho de decir, me siento triste y no sé por qué, puede ayudar. También mirar a qué tipo de persona te estás acercando. Porque puede haber personas que sí te escuchen, pero puede haber personas
que no estén familiarizadas con el tema y simplemente te digan, ay, ya vas a empezar con tus cosas, porque sí las hay. Estamos en un mundo imperfecto que sí las hay. Entonces, si sabes que la persona que está cerca de ti te va a decir eso, no es la persona indicada a la cual te tienes que referir. Y en este caso, una persona indicada, así como yo lo he hecho, es una terapeuta. Buscar la ayuda si la sientes, si sientes algo en tu corazón que te dice necesitas hablar con alguien, es buscar la ayuda. Si no la tienes en casa, buscarla externa. Pero sí. Muchas gracias, Jessy. Sí, efectivamente, y yo voy a tratar de responder un poco a lo que dice Yami. Como nos está comentando Jessy, efectivamente, cuando tienes ya la oportunidad, pues vas y buscas un centro de contención, una persona que te contenga en ese momento, que sea tu pilar, como lo has dicho tú y bien dicho, buscar ayuda, pues una ayuda profesional. Sin embargo, cuando alguien está en plena crisis, creo que lo mejor es hacer que esta persona primero respire. Es lo principal, que respire con conciencia, porque no lo hacemos con conscientemente, que respire con conciencia. Y después ya hay ejercicios para sacar tu atención de ahí. Tienes que empezar a contar o buscar objetos, de manera que tu atención se enfoque en otro punto y no en lo que aparentemente está sintiendo. Porque hay que recordar, como dice Jessie, como lo experimentó en su capítulo, lo que ella estaba viviendo no era una cuestión del presente. Por lo tanto, ese evento que estaba experimentando no es real. Sin embargo, tu inconsciente así lo está manifestando. Por eso se cambia el punto de atención para que te desenfoques y dejes de estar en tu memoria, porque como lo comentabas, es una memoria anterior, una memoria de tu pasado, de tu infancia tal vez, que se está manifestando en ese momento. Entonces yo creo que para ayudar a una persona en un momento, no la vas a curar, pero en un momento de crisis, respira. Respira, ya sea con respiraciones de 4-4-4, de 3, de 6-3-6 y cambiar su atención a algo. Vamos a contar cuántos carros rojos van pasando, por decir algo, ¿no? O vamos a ver qué traes puesto, dime qué traes puesto. En ese momento tú cambias el chip y cambias tu atención hacia otro enfoque y no a lo que estás experimentando, sintiendo. Eso es momentáneo. ¿Sí? Ya después, como dice Jessie, necesita una contención personalizada y una ayuda profesional. Pero me gustaría que mis compañeras de aquí del grupo pues hicieran alguna observación, algún comentario, alguna experiencia que quisieran compartir con Jessie en este momento. Levanten su manita, por favor, para que empecemos a compartir. No todas de a montón, ¿eh? Una por una, porque si no nos hacemos bolas con tantas manitas levantadas. Por favor, una por una. A ver, muy bien, Kenia. Te escuchamos, Kenia. Abre tu microfonito. Ok, te esperamos. Mientras las demás vayan levantando sus manitas para que podamos compartir experiencias, preguntas para Jessie. Te escuchamos, Kenia. Bueno, buenas tardes, de verdad que muchas felicidades una vez más, Jessy, por este capítulo de esta antología maravillosa que acaban de lanzar todas las escritoras. Y realmente es tan importante esto que estás compartiendo hoy, ¿verdad? De que no podemos ignorar eh, a nuestro cuerpo y a nuestras emociones cuando se manifiestan, ¿verdad? A veces queremos acacharle las cosas a cualquier, no, es esta circunstancia, aquello, es lo otro, ¿verdad? Y no le damos la verdadera importancia que es ver dentro de nosotros. Cuando estamos pasando por una situación difícil, cuando hemos pasado por situaciones difíciles, el cuerpo se resiente y el cuerpo nos los va a reclamar el tiempo que sea necesario hasta que nosotros lo resolvamos. Entonces, de verdad que soy una persona que le conozco a Jessie desde que llegamos a la academia juntas y realmente sé que ella ha hecho un gran trabajo de sanación por ella, por su familia, por sus hijos y por todas nosotras también.
porque a medida que ella ha ido sanando, también nos ha dado la posibilidad a nosotros de ver y de creer que sí es posible sanar. Entonces, de verdad que gracias, Jessie, por lo que has hecho por ti, por tu familia y por cada una de nosotros. Eres una mujer extraordinaria. Dios tiene grandes cosas para ti y, y de esto solo es el comienzo. Todo esto es solo el comienzo de ese camino tan hermoso que Dios te va a permitir vivir como mentora, como mujer de influencia, como mujer brillante que eres y de verdad que muchísimas gracias por lo que aportas al mundo y a nuestras vidas. Te quiero mucho y bueno, que sigan los éxitos para todos. Ay, mi Kenia, yo también te quiero mucho. Gracias, gracias por tan hermosas palabras. Y ciertamente vamos creciendo juntas. Muchas gracias, Jenny. Efectivamente, bueno, yo tengo menos tiempo tal vez de conocer a Jessie, pero claro que yo veo una evolución, una seguridad, con qué facilidad, con qué gracia, pero sobre todo con qué arte da ahora un taller, con qué arte en sus manos hace cosas extraordinarias, ¿no? ¿Tú qué nos puedes compartir de ese día que tuviste el episodio, Jessie, a este momento de tu vida? ¿Qué te sirvió tomar, o sea, el tomar conciencia? Porque no lo has repetido, y eso es extraordinario, no haber repetido un estado de ansiedad, ¿no? No sé si el hecho de escribirlo ayudó. ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Que el darme cuenta, la verdad, solo la verdad, el darme cuenta de lo que estaba pasando me ha hecho ver la importancia de lo que yo hago. O sea, la importancia del tiempo que tomo para aprender en más herramientas, para estar siempre buscando cómo aprender más. Esa es, wow, yo digo, soy una esponja. Mande, mi amor. Y, y me he sentido más fuerte, que digo, quiero sanar. Y justamente el, el haber tenido esto me ayudó a ir y tomar otras terapias. Ahora sí, con una terapeuta que, que me está ayudando a ir más a fondo en cualquier situación que tenga que sanar. Me dio la fuerza para aceptar que todavía no estaba todo sanado. Siempre es una evolución y ahora sí que es como lo digo en mi otro libro que estoy escribiendo, la sanación no es algo lineal, sino que es algo que va sub y bajas. Y por eso hay que estar siempre con contención, siempre mira, rodeándote de personas que te sumen y no te resten. Eso es también algo muy importante que dije, wow, estaba en el lugar indicado, en la hora indicada, y eso es por las amistades o por los proyectos en los que estoy metida. Entonces, sí voy por el buen camino porque estaba justo en el momento indicado. Es una de las enseñanzas que tuve, eso. Muchas gracias, Jessie. Yami, ¿quieres compartir algo? Sí, gracias. Oiga, Jessy, gracias por este capítulo tan hermoso, porque a mí me enseña mucho acerca de cosas que yo había experimentado, pero que yo no sabía que las tenía. Y gracias a lo que tú escribiste, pude darme cuenta que en mi pasado yo había tenido ciertos episodios, ¿verdad? Y no sabía que eran ansiedad. Mira, uno de ellos era que en un cierto momento de mi vida yo tenía como que no me podía contener y me orinaba. Y yo decía, pero ¿por qué me está, o sea, es algo que me entiendes que no, pero sí lo asociaba, ahora que lo leía, lo asociaba que cada vez que estaba muy, pero muy nerviosa, era algo que sin querer, pues activaba esa parte, ¿no? Y yo no lo pude hablar con nadie porque me sentía apenada, ni con mi esposo, fíjate, pude mencionarle eso y lo callaba por mucho tiempo. Entonces mi pregunta, Jessie, es, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué tú consideras que
cómo podemos sacar eso y hablarlos con toda normalidad. ¿Cómo primero me puedo dar cuenta que a veces una cosa tan chiquitica puede ser parte de eso y aceptarlo, porque yo no quería aceptarlo, ¿ves? Y eso fue creo que lo que me hizo entre el miedo de hablarlo, la pena y no enfrentarlo, pues lo dejé así y eso me duró por un tiempo. Primero creo es importante, como lo decía, mirarnos desde el cariño, desde el amor y no juzgar lo que estamos sintiendo. Hemos vivido, bueno, lo digo por mí, en una eh, cultura donde si lloras eres débil, si te pasa algo ya se ríen de ti. Entonces recordar, y creo que muchas veces somos los que peor nos juzgamos. Y los pensamientos que te llegan a tu mente son de, ay, no digas nada, ¿cierto? O sea, ya estás grande, ¿por qué te orinas? Pueden llegar los pensamientos de nosotras mismas, reconocer esos pensamientos es muy importante. Y reconocer los que son pensamientos que te limitan a poder hablar. Reconocerlos y mirar, no, estos pensamientos me están bloqueando la oportunidad de yo poder hablarlo, ¿cierto? Y en cualquier ámbito, o sea, en cualquier síntoma, por así decirlo. El reconocer a una persona de confianza, yo creo que vuelvo con mi esposo. Eh, tengo la dicha de poder platicar con él cualquier tema. Y así le digo, ay, me oriné. Con muchas ganas en el carro y me oriné. Sí, pasado. Lo puedo comentar. O sea, tener esa persona de confianza en la cual puedes decirle todo, que tal vez o sea, uno como latino tiende a reírse, ¿cierto? Pero tú sabes que muchas veces, o sea, se ríe, pero te va a ayudar. Es verdad. Buscar a esa persona, buscar con quién puedo hablar. Y si no directamente, pues, ok, está pasando esto y es raro, puede ser un problema de vejiga, porque tal vez no sabías que eran tus nervios, okay. Ese foquito, esas alarmas que nuestro cuerpo nos manda. Ve al doctor, que vayan si hay un problema, sí, que no me pasa seguido, pero me pasa, que voy a ir a ver qué está pasando. No sé qué nos pueda decir Adri. Gracias, Yami, por compartirlo aquí con nosotros. Yo creo que es muy valiente de tu parte. Sobre todo es valiente reconocer que hay ansiedad, porque sí está muy de moda, sí hoy todo el mundo se maneja mucho la ansiedad, pero reconocer que padecemos la ansiedad es de valientes, porque yo creo que es el primer paso. Tengo un conflicto, ¿cómo hago para trabajarlo? Sí, esos conflictos de ansiedad obviamente que nos van a llevar a conflictos más de biología, como le estaba pasando a Yami, ¿no? Tu cuerpo está hablando por ti. Eso es lo más maravilloso, que aprendamos a escuchar nuestro cuerpo. Cuando yo veo qué sintomatología estoy manifestando, ¿qué me quieres decir? Y preguntárselo al cuerpo, ¿qué me estás queriendo decir con esto? ¿Sí? Pero como dice también Jessie, hay que buscar la alternativa de una ayuda especializada, porque a veces creemos que lo podemos nosotros solucionar. Ay, no, es que nada más es porque estoy preocupada, tengo preocupación económica, el trabajo, el estrés, y lo dejamos de lado y realmente no se trabaja. Y una ansiedad puede realmente pasarse, puede curarse, puede sanarse si buscamos la ayuda y las herramientas adecuadas. No sé, Nancy, ¿qué quieras compartirnos? Gracias, Yami. A ti, gracias. Hola, buenas tardes. Gracias de verdad, Jessy, por eso que tú acabas de contar, de leer en tu capítulo. De verdad que lamentablemente no había tenido la oportunidad de leerlo y Dios me lleva para el momento cierto. Entré, pues, estaba ocupada aquí en mi trabajo y abrí el grupo de mujeres de Academia de nosotras, de nuestro grupo de Academia de Mujeres Brillantes, y me encontré pues con el Zoom. Yo dije, no, o sea, en este momento puedo entrar y lo voy a hacer.
Y mi mayor alegría fue escuchar este tema de lo que es este tema que estamos hablando, que es la ansiedad. Pánico, crisis de pánico. Yo sufrí crisis de pánico por muchos años, desde muy temprana edad. Era apenas una niña, escalar de una joven de unos 14 años, comencé a sufrir crisis de ansiedad y bueno, y yo fui luchando contra todo esto, fui creciendo. Cuando yo tenía exámenes, cuando yo tenía interrogatorios, exámenes prácticos o teóricos, yo empezaba con tembladeras, a sudar, me daba diarrea, me daba náuseas, era una cosa horrible. Pero bueno, lo fui dejando, yo misma tentando ver cómo lo resolvía. Después me casé y me fui a vivir, nunca en mi vida viví sola, sino siempre rodeada de mis hermanos, de mis padres. Y cuando me casé, pues me vi viviendo con mi esposo en una casa sola. Mi esposo trabajaba de noche y ahí comenzaron las crisis de pánico cada vez más fuertes. Yo le decía a él así de repente, abrázame. No, yo sentía como que si alguien me venía a buscar y me llevaba. Entonces yo le pedía que me abrazara, pero yo no siempre lo tenía para que él me abrazase. Yo, cuando me vine a vivir a Portugal, yo ya tenía mis 3 hijos, y yo decía, Dios mío, yo no puedo demostrarle a mis hijos que estoy con crisis de pánico, porque ellos van a aprender a tener miedo, ellos van a aprender a estar así. Y yo tentaba tragarme esas crisis de pánico, yo temblaba, yo me agarraba, yo me apretaba, porque era una tembladera horrible. Lo último que hacía era yo me iba corriendo, o sea, salía de la casa y me iba y me metía en una ambulancia para ir a un hospital. Cuando yo llegaba al hospital, pues ya en el camino cambiaba el foco, lo que estábamos hablando, me distraía y se me iba pasando. Cuando yo me sentía como en un lugar seguro de que me iban a salvar la vida, supuestamente yo me iba a morir, yo me sentía tranquila, relajaba y se me pasaba. Pero yo pensé a entender que yo misma me podía tratar, porque si yo me monto en una ambulancia y se me pasa es porque yo no me voy a morir con una crisis de pánico. ¿Y qué hacía yo? ¿Qué empecé a hacer? Empecé a sanarme yo misma y a decirme que no me va a pasar nada, quédate tranquila. ¿Por qué tú estás así? Yo me preguntaba, ¿pero por qué tú estás así? ¿A qué tú le tienes miedo? Y entonces recordé una historia cuando yo era muy niña, muy jovencita, jugando aquellas cosas que los muchachos jóvenes juegan, que llaman a los espíritus, no sé qué. Pasó una escena así desagradable, yo empecé a tener crisis de mucho miedo. Esos miedos me llevaban a estas crisis de pánico, era una cosa horrible. Entonces yo estaba como muy asustada. Y eso realmente fue lo que me llevó a estas crisis. Después yo estando sola, me sentía como que si algo me iba a pasar. Entonces yo dije, no, yo tengo que superar esto todo porque me vine a Portugal sola, yo no tengo aquí familia, yo no tengo a nadie, mi esposo vive en la calle el tiempo todo trabajando, yo estoy con mis hijos, yo tengo que superar esto. Y yo sola conseguí ultrapasarlo. Y ole que fue una crisis de pánico horrible, parecía que me iba a dar, la lengua se me dormía, yo no podía hablar, era horrible, yo parecía mismo que me iba a dar un infarto. Pero gracias a Dios yo conseguí ultrapasar todo esto. Comencé a hablar mucho con Dios, a me encontrar conmigo, a intentar entenderme qué era lo que me pasaba, por qué yo estaba así. Y hoy en día yo siento un orgullo muy grande de mí misma, de verdad, porque yo misma conseguí ultrapasar esto sola. Yo lo viví sola, yo me lo tragué sola, y lo superé. Y para mí es un motivo de orgullo que Nancy sola haya ultrapasado todo esto. Sí, que a veces tenemos que buscar ayuda, sí, la tenemos que buscar. Pero yo pienso que nosotras mismas tenemos el poder de cura dentro de nosotras. Y cuando nosotros nos enfrentamos a ese problema, nosotras mismas, y pensamos, ¿por qué estoy así? Y buscamos el por qué, buscando la causa de la situación, nosotros conseguimos erradicar ese problema. Por eso no es una cosa que otra persona puede hacer por nosotros, porque nos podemos sentir
acompañadas, queridas, abrazadas, pero de verdad somos nosotras mismas las que tenemos ese don de curarnos. Porque cuando tú vas a una persona para que te ayude, para que te ayude a salir de ese problema, tú tienes que contarle el problema. Y si tú te lo callas por temor, por pena, tú no lo vas a resolver. Por eso yo lo resolví porque yo me hablé y yo fui sincera conmigo. Y yo misma me dije, el problema es este, el día fue este, la hora fue esto, en tal lugar. Por eso, eso fue en el pasado, eso ya no existe, está en tu mente y tienes que sanarlo. Bueno, y es esta historia que yo quería contar. Muchas gracias. Wow, Nancy. Gracias. Felicidades y gracias por contarnos esta historia. Y ciertamente sí es como usted lo dice, uno es el único que puede trabajarlo. Y la ayuda, pedir ayuda no es como, oh, te van a solucionar la vida, no. Es ir y mostrar ese problema frente a una persona. Pero, ¿qué es esta persona? Una guía que ciertamente te va a guiar con las herramientas que ella conoce a que uno trabaje y el proceso se haga más fácil. ¿Por qué? Porque aunque la soledad es una amiga, muchas veces se vuelve una enemiga. Y sintiéndote acompañada de alguien, bueno, a mí me pasa que me siento más fuerte. Pero yo no Sí, tenía de quién agarrarme, entonces me agarré de mí misma y de Dios. sí, muy Porque bien. muchas veces yo tuve la experiencia que mi hijo, él tuvo un problema cualquiera por el facto de haber venido de Venezuela para acá, la falta de la familia, todo esto va pegando con el tiempo, ¿no? Cuando somos muy queridos por la familia. Y llegar a un lugar y tú te encuentras así sola, que no tienes a nadie de quien agarrarte, ni con quién compartir. Él estuvo con varios trastornos así, simples, pero tuvo que buscar un psicólogo. Yo tuve que buscarle un psicólogo. Y una vez él me dijo a mí así, ¿sabes qué? Yo cuando voy para el psicólogo le cuento solo lo que yo quiero contarle. Yo no le cuento lo que él quiere escuchar. Yo le cuento lo que yo le quiero escuchar. Por eso es muy fácil engañar a un psicólogo. Y yo lo que le respondí fue, entonces tú estás gustando de lo que tú estás sintiendo. Porque si tú estás buscando ayuda en un psicólogo y porque tú no tienes la capacidad de resolverlo tú tienes que ser sincero contigo y ser sincero con esa persona. Y si tú tienes la capacidad de curarte tú mismo, sé sincero contigo y sal de ese trauma. Porque el psicólogo está para ayudarte. Pero si tú piensas que no le vas a decir la verdad, entonces yo pienso que no tiene ninguna lógica, te estás engañando a ti mismo. Pero eso es verdad, de que si uno quiere contarle la verdad, a las personas se las cuenta, si no, te quedas con eso guardado por pena, ¿entiendes? Y esa es la situación. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias. Y tienes mucha razón. Efectivamente, psicólogo, terapeuta, cualquier médico al que tú vayas, lo único que va a hacer no es curarte esa ansiedad, porque no es lo que hacemos los terapeutas, es que ayudarte a ti a que encuentres los recursos que tú solito tienes para poder sanarte. Esa es la verdad. Nosotros solamente te ayudamos a reconocerte, a buscar todas esas herramientas que también tú tienes y las que uno te puede aportar, pero la sanación viene de uno, exactamente de uno. Y yo siempre he dicho que, bueno, que realmente el ser humano no necesita un terapeuta, ¿sí? Pero hoy en día nos hemos olvidado de todos estos recursos internos que tenemos. Y es eso, yo por ejemplo en terapia me llegan y me cuentan y les dije, no, no me cuentes, vamos a llegar a la raíz, porque efectivamente me van a querer contar lo que ellos creen que yo quiero oír. Pero a ver, a través de nuestras palabras que usamos de manera inconsciente, vamos a ir nosotros escarbando, 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 hasta llegar a la raíz, no que tú quieres decir, sino a la verdadera, ¿no? La que está detrás de tu conflicto. Pero yo admiro a Nancy porque creo que a mí me pasó exactamente lo mismo y lo mismo dice esta Yami. Cuando uno empieza a buscar sus herramientas, sus recursos internos, logra uno poder salir de estas circunstancias, ¿sí? Efectivamente, uno se agarra ya sea de la mano de Dios o de alguna herramienta propia, la resiliencia, la fortaleza,
la valentía para poder salir de estos estados críticos de ansiedad. Pero si crees que todavía no sabes cuáles son tus recursos, para eso están los terapeutas, los psicólogos que pueden ayudarte, ¿no? Dice Yami, eso fue lo que me pasó a mí. Me callé y enfocaba mi energía en otras cosas y así se fue. Pero me pregunto, ¿hasta qué punto es mejor hablarlo que ocultarlo? Siempre es hablarlo. Nancy nos dio un ejemplo que llegó a la raíz del conflicto. Y eso es lo que intentamos hacer los terapeutas, llegar a la raíz del conflicto. No al que tú crees que tienes ahorita, sino al conflicto que te está programando para que desencadenes en estos estados repetitivos de ansiedad. ¿Sí? Y ese ha sido un capítulo extraordinario, nos hace reflexionar, nos hace pensar y sobre todo nos ayuda a reconectarnos con nuestro propio ser. Gracias, Adri. Pues este ha sido mi experiencia. Pude haber escrito de otro tema, pero elegí este porque creo que es muy importante reconocer que cualquiera puede pasar por esto, pero también reconocer que, así como dice Adri, tenemos nuestros recursos internos y sobre todo saber lo valioso que es conocerlos. Y no nada más por este tema, sino por cualquier ámbito de tu vida, que te sientes con más fortaleza, saber que puedes confiar en ti misma, creo que hasta te hace pararte en frente del teléfono, encender la cámara y hablarlo así como estamos nosotras. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias a las que están aquí presentes y a quienes están en Facebook. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no, pues agradecemos. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok. Pues Ya no, quien... más que Sí. agradecer a Jessie por su capítulo, la verdad está muy bonito. Bueno, yo también vengo arrastrando, trabajando más bien mis emociones desde mi niñez y de verdad que no es fácil. No es fácil porque pues a veces las emociones nos traen mucho dolor, pero hay que ser valientes, porque como dicen, ese recurso interno que tenemos, hay que aprender a escuchar la voz de nuestra alma, ¿no? Que nos está diciendo que por ahí no es el camino. Y sí, para poder trabajar nuestras emociones, porque yo también he pasado por tantas ansiedades, pero gracias al poder supremo, ¿no? Que te va guiando cuando lo vas identificando, te va revelando el camino por donde es. Y qué maravilla, ¿no? Porque aunque te estés lastimando, hay que aprender a identificarlo, aprender a escucharlo, observarse y salir adelante. Pues felicidades, Jessie, por tu capítulo, por hablar de las emociones, que la verdad es algo, es una herramienta que todos los seres humanos tenemos para conocer nuestro cuerpo. Y pues eso es todo. Felicidades. Gracias. Gracias, Arce. Tenemos a Rosy, la última de la manita levantada. Rosy, ¿te escuchamos? Hola, acá ando de compras, pero no me quise ir sin antes, pues decirle que la felicito mucho, que es un gran esfuerzo, que realmente, ay, no, es una cosa muy fea, que yo pensé que nada más a mí me pasaba y que a veces te juzgan de loca. Y ahora entiendo pues que no soy la única y que pues no es que seamos, ¿cómo le diré? Cobardes, porque a veces dicen, ay, qué cobarde eres, ¿cómo no puedes enfrentar esto? Pero solamente nosotros que ya nos ha pasado entendemos y pues felicito de verdad a Jessie, me identifiqué mucho con ella de verdad y pues una enseñanza más. Que Dios las bendiga a todas y pues gracias.
Gracias a ti, Rosy. Gracias por ser valiente y contarnos también. Y no eres loca. Simplemente estamos No, pues no. no eres loca, ¿no? Pero tienes los recursos. Tú también tienes los recursos para poder salir adelante. ¿Sí? Muchas gracias a las que nos escriben en el chat. Gracias, Jessy, Kenia, por ayudarnos a sanar desde el ser. Mari González, gracias por compartir sus experiencias y conocimiento. Gracias a ustedes por acompañarnos en este momento. Jackie se encontraba un poco indispuesta de salud, pero ha estado acompañándonos, escuchando a cada una de nosotras. Nos vemos, ¿saben quién se presenta la próxima semana? No recuerdo ahorita. Pero bueno, estaremos diciéndoles en el chat quién se presenta como lectora de su capítulo la próxima semana y espero que también aquí nos acompañen a compartir su historia porque cada una de las autoras de esta antología tiene un episodio con una historia interesante, pero sobre todo compartir esa sanación con cada una de nosotras. Gracias por estar aquí, por acompañar a Jessy. Ha sido un honor poder estar aquí con ustedes. Le toca a Amanda, nos dice Jackie. Amanda Montefort le toca también compartirnos su capítulo, así es que estaremos aquí acompañándola. Gracias a todas por estar aquí, por acompañar a Jessy y nos despedimos también de Facebook, que nos acompañaron por ahí. Muchas gracias a todas. La foto. La foto, muy bien. ¿Quién va a tomar la foto? Abran Yo- camaritas para yo tomar la puedo. foto, por favor. Y corazoncitos. A la 1, una, a las 2, a las 3. Listo. gracias Jackie por abrirnos la sala, a pesar de estar... Jackie no salió en la foto, otra vez. ¿Y si salió? Ok. Muchas Gracias, gracias. Nos Rosy. vemos la próxima semana.